Vamos a ir a la predicación de la palabra del Señor y quiero invitarles de nuestra segunda lectura en Isaías, capítulo 59. Leeremos el versículo número 1 y a partir de este versículo estaremos hoy día compartiendo el mensaje de salvación. Isaías 59, 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y el tema que vamos a tener en esta tarde se titula El poder de Dios para salvación. Y tenemos una vez más la maravillosa oportunidad de anunciar este glorioso mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Y cuando hablamos del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, una buena noticia, porque nos habla acerca de la salvación que es por gracia mediante la fe en Cristo. Pero este mensaje brilla cuando a partir de lo que podemos mencionar vemos nuestra propia realidad. Porque para que haya una buena noticia se subentiende que hay una situación, una realidad, una circunstancia que tiene que ver con una mala noticia. Entonces, lo que encontramos aquí precisamente es el Evangelio que nos despliega esa mala noticia, en primer lugar. Nos habla de quiénes somos delante del Señor, nos habla de nuestra realidad delante de Dios. Nos habla también de por qué no consideramos estas cosas en nuestra vida, por qué estos asuntos parecen lejanos o parecen extraños a nosotros. Todo esto está en estos versículos que tenemos aquí, dados por el profeta Isaías por inspiración divina. Isaías fue uno de los más grandes profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y aquí entonces con mucha claridad nos está hablando acerca de la rebelión del hombre para con Dios. Nos da las causas de esa rebelión, pero también nos va a mostrar ahora la buena noticia que en medio de todas estas terribles circunstancias espirituales hay esperanza para el hombre que viene delante de él con sinceridad. Esto viene del capítulo 58, cuando comienza a proclamar, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz en el versículo 1 como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y luego entonces en el versículo 2 va a comenzar a describir una situación lamentable que ellos estaban haciendo. Versículo 3 del mismo capítulo 58. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. A no entender entonces que ellos estaban teniendo actitudes, actividades, estaban teniendo unas acciones que estaban buscando de una u otra manera poder recibir alguna respuesta de Dios. Ellos ayunaban. Ellos aparentemente se humillaban, pero no lograban atraer la atención de Dios, no lograban que el Señor les escuchara. Eso es lo que se plantea en Isaías 58, versículo número 3. Y la pregunta que puede venir a continuación de esto es, ¿acaso eso es culpa de Dios? ¿Acaso eso tiene que ver con una limitación propia de Dios? ¿O el problema está en otro lugar? Y eso es lo que comienza a responder ahora el profeta Isaías en el capítulo número 59. Ante la pregunta, ¿es acaso culpa de Dios? Y el profeta responde, por cierto que no. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces ahora comienza a mostrar la responsabilidad de cada uno de los seres humanos para mostrar que Él es responsable, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esto no es algo que tenga que ver con si Dios lo puede o no lo puede hacer, sino que estos hombres estaban viniendo no sinceramente delante de Dios, estaban viniendo por recibir algo a cambio o con alguna idea escondida detrás de todo aquello. Y eso se explica a partir del versículo número 3, la razón de por qué sus iniquidades habían hecho división entre Dios y los hombres. Ahora, estas cosas pueden parecer que no son para nosotros, 2700 años atrás. ¿Qué tendrá que ver esto con nosotros? Esos son los tiempos del profeta Isaías. Hoy día los tiempos han cambiado. Por cierto que sí, estamos 2700 años después aproximadamente, pero hay una realidad que permanece continua, que permanece constante, que es la realidad
espiritual de cada persona que ha vivido, que vive y que vivirá delante del Señor, porque esta es una realidad universal, lo que vamos a hablar a continuación. Así que esto es muy útil para nosotros, porque traza una radiografía no solamente de los tiempos en los cuales vivió el profeta Isaías, sino que vamos a ver que esto es una realidad que año tras año, siglo tras siglo está presente, porque tiene que ver con lo que el hombre es, con lo que el hombre llegó a ser producto del pecado. Y hoy día pensamos, por ejemplo, cuáles son nuestros pensamientos delante de Dios, cuáles son nuestras ideas delante de Dios. Para estos israelitas eran actitudes religiosas, pero tal vez para nosotros, de una u otra manera, queremos venir delante del Señor, pero queremos que Él responda bajo nuestros propios razonamientos, bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios conceptos de la vida. Así que tenemos este tipo de respuesta ante el llamado del Señor, que sea de acuerdo a mi manera de ver las cosas, que sea de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo sostengo con respecto a estos asuntos. No quiero que me exija tanto, ni cambiar el estilo de vida que llevo. No, aquellas cosas no, yo quiero seguir viviendo como lo hago hasta ahora. Y además, no quiero que me pase nada malo en la vida. Son tantas las personas que cuando hay alguna enfermedad, alguna dificultad, cuando hay algún problema en su alma, algún problema emocional o de cualquier índole, van a las iglesias. Buscan de una u otra manera alguna solución rápida e inmediata para esos problemas. Pero es indudable que Dios no va a responder este tipo de acercamientos a Él. Y no va a responder a este actuar egoísta, egocéntrico, buscando tan solo de Dios los asuntos temporales, beneficios temporales. Así que la razón a esta no respuesta de Dios tiene que ver con la responsabilidad de cada persona. Y eso es lo que plantea en el versículo 2. Pero la realidad, la verdad es que no se ha cortado la mano de Jehová. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero entonces son las iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que es el hombre mismo que se ha rebelado en contra de Dios. Esa rebelión es producto del pecado, que aquí se presenta como iniquidad. De múltiples maneras podemos entender el pecado en la palabra del Señor. Muchas palabras se ocupan para describirlo. Pero de una manera simple que podemos presentar una definición del pecado es toda transgresión a sus leyes, a sus estándares, resumidos perfectamente en los 10 mandamientos. Y es debido a ese pecado entonces, a esa desobediencia, a estar transgrediendo las leyes santas, amorosas y tiernas de Dios, que ahora se ha levantado una barrera. Hay una división entre Dios y el hombre. Eso es lo que plantea aquí. Vuestras iniquidades han hecho división, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿por qué aparentemente Dios no escuchaba? ¿Por qué aparentemente Dios no estaba prestando atención? Porque estos hombres simplemente actuaban con ideas propias, viviendo una vida en iniquidad y en pecado, y aquello entonces ha significado que se ha levantado una barrera, una división, una separación entre Dios y el hombre. Hemos sido creados para vivir en obediencia al Señor, para reflejar el carácter de nuestro Dios, pero el pecado afectó todo aquello. En primer lugar, nuestra naturaleza ha sido corrompida. Básicamente lo explico de esta manera: no necesito hacer un pecado para llegar a ser pecador. El hombre por naturaleza es pecador, y producto de esa realidad es que llega a cometer un pecado consciente con el paso de los años. Así que el pecado ha afectado al hombre y también ahora lo ha llevado a un deseo de apartarse de Dios y de vivir de manera autónoma de Dios. Es como que el pecado ha ensombrecido completamente al hombre. Pensamos tal vez en una ilustración: estemos en un lugar hermoso, idílico, un hermoso paraje, tal vez ríos, árboles, muy hermoso a nuestra vida, cuando de un momento a otro tinieblas cubren completamente aquella escena, así que ahora es imposible ver. Eso es lo que el pecado hizo allí en el huerto del Edén. Esta creación hermosa, ahora producto del pecado, ya estábamos en tinieblas. Y si vamos al versículo 9, leemos también del profeta Isaías:
Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, buscando saber dónde estamos. Y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. El asunto no es que el hombre se lamente de esta situación, porque presentándolo de esta manera podríamos decir, wow, el hombre está mal. Pero no es así. El hombre no es que se esté lamentando por esta situación, sino a un producto del pecado. Es un asunto que de una u otra manera le agrada. De una u otra manera no lo considera. De alguna u otra manera esto no tiene relevancia para él. Prefiere andar de esa manera, creyéndose el autónomo, sin saber la realidad espiritual en la que está, tinieblas, oscuridad, como ciegos, andando a tientas, tropezando. No se da cuenta de estas cosas, que no comprende la realidad de su vida delante del Señor. No sabe que el pecado toma prisionero completamente nuestras vidas sin que podamos hacer algo por nosotros mismos para librarnos de aquella terrible y lamentable condición. Así que el hombre ahora ya no hay más que indiferencia, no hay más que enemistad para con Dios. Vuestras iniquidades han hecho división, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que aquí aparece todo tipo de pecados. Y eso se manifiesta de distinta manera en cada una de las personas. Por cierto, no todos son violentos, ¿verdad? No todos son engañadores, no todos son estafadores, no todos tienen problemas con las drogas o con el alcohol, no todos tienen rencor en su corazón de una manera directa hacia las personas, no todos andan tirando piedras contra las autoridades. Pero de una otra manera, este pecado se manifiesta en cada una de las personas. Así que allí se comienza a mostrar esto. Las mentiras no es más que pecado. Los engaños, no buscar al Señor, ser indiferente, el orgullo, no es más que esa demostración de esta realidad que el profeta está presentando aquí en relación a toda la humanidad. Así que el pecado lo que produce entonces es división, el pecado separa y separa de Dios. Así que el hombre ahora por naturaleza, dice Pablo en Romanos, el hombre no puede alcanzar la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, no pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden alcanzar el estándar que Dios exige para poder estar a cuentas con Él. Así que hay un abismo, un espacio insalvable para el hombre, que nos lleva a estar lejos de Dios. Así que delante de Dios ahora, producto de esta realidad, somos extraños, sin acceso a Dios por nuestros propios méritos. Estos hombres tenían una actitud muy religiosa, pero aquello de nada les servía, porque el problema estaba en su corazón. Estos hombres aparentemente eran candidatos para ser oídos, ellos aparentemente humillaban sus almas, pero no era más que algo egoísta, buscando su propio beneficio, buscando algo para ellos mismos. Así que lo primero que el pecado hace es separarnos de Dios. Y no podemos por nuestros propios esfuerzos estar a cuentas con Dios. Pero además, dice el versículo número 2, que ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como señal de detener sus muestras de favor, sus misericordias hacia el hombre. Porque ya no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr algo de parte de Dios. No hay ningún mérito, ninguna obra. Así que esconder el rostro para no oír es esa señal de detener sus muestras de favor y misericordia basado en nuestros propios méritos, en nuestros propios esfuerzos, sean aquellos morales, sean aquellos religiosos, sean aquellos asuntos de distinta índole que nos hagan parecer buenas personas, pero de aquellos nada sirve, porque hay una separación y ahora el Señor entonces detiene sus muestras de favor y misericordia salvíficos basado en nuestros propios méritos. Así que el hombre está definido por todo esto que el profeta está definiendo aquí. El hombre está mostrando un estudio en tan pocos versículos de lo que el hombre es, del carácter del hombre sin Dios.
las cosas que un hombre sin Dios estaba buscando, las cosas que anhela. Pero sin saberlo también el hombre, Dios muestra cuál es su realidad espiritual, anda a tientas, en tinieblas, ciego, no puede realmente comprender ni ver las circunstancias de su vida. Porque el hombre quiere vivir para sí mismo. El hombre pretende vivir autónomo de Dios. El hombre pretende vivir ajeno a Dios, como si todo en lo que pudiera gastar su vida es en el aquí y en el ahora. Y como si esta vida lo fuera todo y pierde el sentido de la eternidad. Los años pasan. Usualmente pensamos, cuando ya llegamos a una edad mayor, y nuestros amigos de la infancia, algunos tal vez comienzan a morir, y llegamos al lugar donde están velando y pensamos en esos recuerdos y en lo que tal vez nos va a esperar, pero un par de semanas o días después todo aquello es olvidado, porque todo termina consistiendo en el aquí y en el ahora. Como si la vida entre el nacer y el morir fuera todo lo que podemos lograr. Olvidamos que un día el hombre tendrá que dar cuenta delante de Dios. Sin excepción, todos y cada uno de los hombres, mujeres, tendrán que presentarse delante del Señor a dar cuenta. Impide el pecado ver todo esto, sino que tras una falsa idea de autodeterminación nos creemos dueños de nuestra propia vida. Esa es la realidad. Lo podemos percibir a diario. Lo podemos ver de manera continua. Lo podemos ver de una manera constante. El hombre pretende vivir sin Dios. Así que la rebelión se manifiesta de distinta manera y eso es lo que el profeta continúa diciendo a partir del versículo número 3. Va a mostrarnos las iniquidades y los pecados que son parte de la vida de un hombre. Es una radiografía espiritual del alma de un hombre sin Dios. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Así que en primer lugar habla de nuestras acciones, de nuestra voluntad por medio de las manos y también de los dedos, cosas grandes o cosas pequeñas que se trabajan tan solo con los dedos. Las acciones, la voluntad está mostrando esta iniquidad, mostrando este pecado delante del Señor. Pero también son las cosas que hablamos, nuestro hablar, nuestros labios pronuncian mentira. Y la Biblia nos manda a hablar verdad cada uno a su compañero, a no decir falso testimonio. Aquí vemos cómo el hombre está en contra del estándar de Dios, las leyes de Dios. Vuestros labios pronuncian mentira, así que no es solamente nuestras acciones, sino también nuestro hablar. Y de la abundancia del corazón habla la boca, así que está mostrando precisamente esta terrible realidad del corazón humano. También en el versículo número 4 nos habla de los aspectos sociales, en lo que confían. Y en el versículo 7 también hallamos de los pensamientos de iniquidad, y como resumen dice destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Así que esta es la manera en cómo esta iniquidad, en cómo este pecado se manifiesta. La voluntad, el hablar, la mente, todo está afectado por el pecado. Todo nuestro ser ha sido corrompido por el pecado y esta es la realidad ante la cual todo hombre, toda mujer, todo ser humano se encuentra por naturaleza. Así que el versículo 13 hace un resumen de todo esto. Se rebelan contra el Señor porque todo pecado principalmente es contra Dios, porque el pecado se define a partir de la ley de Dios, una transgresión a la ley de Dios. Le fallamos a nuestros padres, le fallamos a nuestros seres queridos, le fallamos a otras personas, pero principalmente le fallamos a Dios, pecamos delante del Señor. Así que en primer lugar se han rebelado contra el Señor. No solamente aquellos, sino también han negado a Dios. Todo eso está en el versículo 13, en otras palabras. Le han dado la espalda a Dios. Quieren estar lejos de Dios. Hay injusticia y hay una mente inclinada al mal. Así que todo esto, queridos amigos, es lo que crea una barrera, una división, una separación insalvable para el hombre basado en sus propios méritos o en sus propias obras. Y es aquí donde debemos nosotros mencionar con claridad, no hay nada que tú puedas hacer.
No hay ningún mérito, ninguna ofrenda, ninguna actitud que tú puedas presentar delante de Dios como algo que sea digno para que el Señor pueda extender su gracia, su misericordia para salvarte. Así que, ¿qué hace el hombre? El hombre busca trazar puentes. Lo hace por distintos medios. Lo hace haciendo puentes de todo tipo. Pero el problema de esto es que tan solo tiene un impacto externo. Y esto no es un problema menor, porque puedes trazar distintos puentes, vidas religiosas, vidas morales, buen hijo, buen vecino, buen trabajo, todo lo que tú quieras. Pero nada de aquello te puede acercar a Dios. Ni un milímetro te puede acercar a Dios. Y este es un problema de toda la raza humana, sin excepción. Porque dice el versículo 16, y vio el profeta, hablando por inspiración divina, y que el Señor entonces vio que no había hombre que pudiera ser un intermediario, un mediador para poder salvar al hombre. Esto es un problema universal. Tú no puedes decir esto es ajeno a mí. Tú no puedes mencionar que yo estoy ajeno a todo esto. Esto es un problema universal. Es un problema que abarca a todos y cada uno de los seres humanos que han nacido de padre y madre. La pregunta es entonces, esta es la realidad. Malas noticias. Pero la pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Puede el hombre ser reconciliado con Dios? Si no hay mérito, no hay esfuerzo, no hay obra que pueda presentar, ¿hay alguna manera, un medio por el cual el hombre pueda estar a cuentas con Dios y esa separación ahora pueda ser quitada y el hombre pueda estar en comunión con Dios? Y es ahí donde el Evangelio ahora, la buena noticia, es levantada para mostrarnos que sí hay un camino. Y ahí donde el profeta entonces responde en el versículo 1, es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir. Pero el hombre no busca con sinceridad a Dios. Si lo busca, no es más que para atenderse a sí mismo. Pero ahora es Dios quien puede quitar esa barrera, esa separación y acercarnos a Él. Y eso lo hallamos en el versículo 16. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. No había nadie que pudiera mediar. No había nadie que pudiera hacer alguna obra en favor de los hombres. No había nadie. Así que ahora, ¿cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo es que el hombre puede ser reconciliado con Dios? ¿Cómo es que el hombre puede estar a cuentas con Dios? ¿Cómo puede hallar perdón de pecados y vida eterna? Y aquí lo expresa con hermosas palabras. Dice, lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En otras palabras, el Señor está diciendo aquí que Él mismo se interpuso para poder salvar al hombre con su brazo fuerte, y esto está sostenido por su propia justicia. Permíteme explicar esto para ir concluyendo. En primer lugar, si hemos de ser salvos, si has de estar a cuentas con Dios, esto es algo que viene de parte de Dios. Nada que tú puedas lograr por tus propios medios. El profeta mostró la realidad del hombre, cómo se ha rebelado en contra de Dios, cómo ha negado a Dios. Por lo tanto, muestra la incapacidad que el hombre tiene de poder salvarse a sí mismo. Por tanto, si el hombre ha de estar reconciliado con Dios, si ha de estar en comunión con Dios, esto tan solo puede ser como un favor inmerecido. Algo que no solamente jamás podríamos lograr por nosotros mismos, sino que es algo que Dios hace en favor de hombres, de mujeres, de todos aquellos que vienen delante de Él. Y es un acto de gracia, de misericordia que Él hace en favor de hombres. El más grande de todos ahora, entonces, ahora se interpone y viene como mediador para poder, por su propia justicia, reconciliar al hombre consigo mismo. A pesar de lo que somos delante de Él, a pesar de esta terrible realidad que presenta el profeta, a pesar de nuestra negación, de nuestras indiferencias, a pesar de no considerar a Dios en nuestra vida, a pesar de todo aquello, esta es la gracia que trae el Evangelio. Él nos perdona, Él borra todas nuestras rebeliones, nos da comunión con Dios, nos hace parte de la familia de Dios y nos da esperanza eterna. Eso
es lo que el Evangelio tiene que decirnos. Eso es lo que el Evangelio tiene que enseñarnos. Y queridos amigos, esto viene tan solo de parte de Dios. No seas necio confiando en tus propios esfuerzos, en tus propias ideas o en tus propios méritos. Nada de aquello, absolutamente nada de lo que tú puedas hacer podrá salvar tu alma. Así que viene de parte de Dios. Y esta obra que viene de parte de Dios descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos salvó su brazo, es una obra de Dios y la afirmó su misma justicia. Aquí entonces, dado que el hombre no tiene justicia para presentarse delante de Dios bajo estas credenciales, es obvio que no puede. Entonces, ahora Dios le concede una justicia con la que es acepto delante de Dios. ¿Cómo lo hace? Él provee un mediador. Él provee a alguien que viva la vida que el hombre no puede vivir. Un hombre en el cual no se halló pecado, no hubo iniquidad. Un hombre que vivió su vida completamente de acuerdo a las normas de Dios, sin fallar en ninguna de ellas. Nació en un pesebre, luego de 30 años aproximadamente inició su ministerio público, llamando a los hombres a creer en el Evangelio, que él era el Mesías prometido que iba a venir a salvar al hombre de sus pecados. Y luego fue a la cruz del Calvario sin haber cometido pecado, sin haber hecho lo malo delante de Dios. Y por medio de los judíos y los soldados romanos fue llevado a la cruz. Y es allí entonces donde Dios mismo cargó el pecado, las consecuencias del pecado de todos aquellos que un día iban a creer. Así que cuando tú crees, cuando tú vienes delante del Señor y dices, esta es mi realidad, mi vida ha estado llena de iniquidades, Señor. Mi vida ha estado dominado por estos pecados. Mi actuar, mi pensar, mi hablar, todo mi ser ha estado entregado y actuado de acuerdo a este pecado que está en mí. De aquí está mi orgullo, aquí está mi maldad, aquí están mis malos pensamientos. Y confiesas tu pecado delante del Señor. Y en la medida que lo confiesas, ahora le dices a Dios, pero yo creo que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y Él es suficiente y no necesito nada más. No hay nada que yo pueda traer delante de ti como una ofrenda que me haga digno delante de ti. Cuando tú crees ahora en Cristo con todo tu corazón, lo que ocurre allí en ese momento es que Dios hace una declaración legal y dice que ese pecador bajo estas credenciales de pecado ahora es declarado justo delante del Señor, como si nunca hubiera pecado. Y es ahí donde esta separación es quitada. Es ahí donde esta tremenda montaña que separa al hombre de Dios es derribada. Y el hombre ahora puede estar en comunión con Dios, es reconciliado con Dios. El hombre ahora haya perdón de pecados y vida eterna. Y por eso nuestro Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede venir al Padre sino por mí. Así que Él es el puente. Él es el único puente por el cual podemos estar en comunión con Dios. Hoy los hombres se traen este nombre para ellos. Se hacen llamar constructor de puentes o sumo pontífice, tomando para sí algo que jamás deberían hacer, porque tan solo es Cristo el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Él es el puente, Él es el constructor de puentes. Cristo es el único camino para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Él es el único que puede ahora, por medio de su obra en la cruz del Calvario, cambiar de esta realidad terrible espiritual de ser extraños y ajenos a la vida de Dios, ahora estar en reconciliación con Él. Queridos amigos, ese puente ya ha sido trazado. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Ese puente no puede ser reemplazado. Cuando vino a esta tierra y se humanó, vivió una vida perfecta y fue a la cruz a recibir aquel duro castigo a través del cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y todo esto por gracia y por amor. Ya no hay nada más que el hombre pueda hacer. Ya no hay nada más que el hombre pueda intentar hacer, porque nunca el hombre ha podido hacer algo para beneficio espiritual personal. Queridos amigos, este es el Evangelio. Este es el mensaje de buenas nuevas. Este es el mensaje de salvación por gracia, mediante la fe en Cristo. Y ahora la demanda del Evangelio es esta: arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como el único mediador.
Así que debes venir delante de Él y decirle con sinceridad, no buscando algo a cambio, no en tus propios términos, como lo hacían estos hombres, no queriendo manipular a Dios como si aquello fuera posible para adaptarlo a mis puntos de vista. No, tienes que venir con sinceridad, confiando en el camino que Él ha trazado y diciéndole al Señor, soy pecador, te he ofendido, mis iniquidades están delante de mí, mi pecado está delante de mí. Puedes tomar la oración que el salmista hizo después de su pecado y mira estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es conforme a la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y límpiame de mi pecado. Reconoce tu pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Esto es un problema mío personal. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Te arrepientes y crees en Cristo. Y ahora entonces, este versículo 1 va a ser una experiencia verdadera para ti. Vas a experimentar que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y si vienes con sinceridad, Él escuchará tu oración. Le pides que te haga una nueva vida. Le pides que te reciba como uno de sus hijos. Que te haga entender cuán falto eres delante del Señor, pero a la vez que Cristo pueda brillar con toda su obra en la cruz del Calvario. He aquí, queridos amigos, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni tampoco se ha agravado su oído para oír. Si vienes delante del Señor con sinceridad, alcanzarás perdón de pecados y vida eterna. Y todo esto basado en los méritos y en la obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a todos.